Bueno, otro lujo que nos permitimos en Buenas Ondas. Yo les voy a comentar un poquito de historia les voy a hacer. Yo en 1977 tenía 8 años y tuve el privilegio de ver a esa fusión Belgrano-Toro campeona de la Liga Riocuartense de Fútbol. Y en esa época no era muy común que un equipo de un pueblo fuera el campeón. Siempre se daba para Estudiantes de Río Cuarto, Banda Norte, los grandes de la ciudad. Y bueno, un año se armó una fusión espectacular, pero había que cambiarle el chip a los jugadores. Y para cambiarle el chip, trajeron un técnico, como yo digo, de la hostia, que yo lo admiro, lo quiero, lo respeto, ya no está entre nosotros, pero tengo el mejor recuerdo, al queridísimo y recordado Juan Nahuaki, que fue el padre, digo yo, de esa criatura, de esa fusión. Y bueno, ahora vamos a hablar con Mariana, su hija, y bueno, también con su yerno, que nos van a contar un poquito. Bueno, los saludo a la distancia, cómo les va, un placer enorme tenerlos acá, reencontrarlos y poder hablar del queridísimo Juan, que bueno, guardo gratos recuerdos de él. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Saludos a tardes. todos. Gracias por tenerlo siempre presente a mi papá. La verdad que mi papá amaba Córdoba, Moldes y Río Cuarto. Eh, Sí, siempre estuvo arrepentido de haberse ido de Córdoba. Bueno, Fue como su asignatura pendiente. sí, Él sí. quería estar en Córdoba y bueno, por circunstancias de la vida y del fútbol que lo llevaron a otros lugares, se tuvo que ir, pero él realmente adoraba estar en Córdoba. Le gustaba mucho. Bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho porque era un gran equipo. Ese equipo ya hacía un tiempo que ya estaba esa base, que se formó esa fusión entre Belgrano y Toro, que se unieron para armar un buen equipo, pero bueno, llegó un técnico que les cambió el chip, que les dio jerarquía, que les demostró que también de un pueblo se podría pelearle de igual a igual a los grandes de Río Cuarto, y ese equipo no solamente salió campeón, sino jugaba realmente muy bien. Y yo siempre digo, el padre de esa criatura fue el gran Juan Nahuaki, que le cambió el chip a esos jugadores, que los hizo, no digo más profesionales, porque era un equipo de un pueblo, y hablar en la década del 70 en un pueblo, un equipo profesional, sería un poco utópico, pero realmente jugaba muy bien, y el mejor recuerdo de esa fusión Belgrano-Toro. ¿Qué recuerdos tenés, Marianita, de Moldes, de esa época, del colegio, de los amigos y amigas que hiciste, de bueno, y ese cambio de venirte de otro lugar a un pueblo chico, dejar amigos, familias, para bueno, tratar de adaptarte a otra ciudad, y una ciudad muy chica a comparación de lo que estabas acostumbrado vos, ¿no? bueno, con mi papá es como que por su trabajo siempre nos mudábamos. Pero bueno, llegar a Moldes en realidad primero fue un poco traumático porque fuimos a vivir a la cancha. Me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que vivía Ayala, ahí con Sí, la señora y exacto. los hijos. Y bueno, nosotros estuvimos viviendo un tiempo ahí hasta que nos dieron la casa a donde vivimos. Y después también estuvimos un par de días, creo, un tiempito en el hotel, puede ser, del Pata Mainardi. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Mira vos. Y, y no, a mí después, o sea, después de eso, la verdad que me adapté rapidísimo y a mí me encantó porque es como que uno estaba en la calle tranquila, vivíamos libres, todo el mundo te saludaba porque todos se conocían, no sé, fue una época muy linda, el colegio también, y ¿En los qué, amigos. te acordás del colegio? ¿Vos ibas al Nacional número 5, el que estaba ahí en la avenida 9 de Julio, o el que estaba enfrente de la plaza, el Nicolás Avellaneda? ¿Te acordás o no? No, el que estaba cerca de la Claro, cancha, claro, no me acuerdo. Escuela Nacional número 5 se llamaba en esa Ahí, época. Claro, sí, ahora el sí, Fray sí, Marco sí, Donati. Mira vos, claro, exactamente. sí. Hay una plazoletita y estaba ya a 3, 4 cuadras de la cancha del Toro. Claro, sí, Exacto. sí, 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 sí. Y los amigos y amigas así, te adaptaste rápido, te costó la adaptación, cómo te integraron No, rápido. no, me adapté rápido. Bueno, mis amigas, Marcela de Negri, Sí. Mavi Bravi, ay, no me acuerdo, María del Carmen, pero bueno, con la que sigo teniendo mucho contacto es con Marcela de Negri. Es Sí, más, sí. el año pasado. Ahí se nos cortó un poquito internet. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Mariana. Eh, ¿Nos escuchás, Marianita, ahí? Ahí se perdió un poquito. Que fui a Córdoba Sí, estuve con ella. exacto. Ahí está, ahí está. Ahí. No, no, habíamos perdido un poquito la conexión. Me decías que seguís en contacto con Marcela Ahí de ¿Te Negri está, acordás? todavía. ahí vuelve. Sí, Ahí está. ahí. Sí.
Claro, y el año pasado estuve con ella, Claro. nos reencontramos después de tantos años y la verdad, no sé, sentí como que el tiempo no hubiera pasado, ¿viste? Esa conexión que quedó, esa amistad de Claro, chica no, exacto. no se borró. M- Hice toda la recorrida, me faltó ir a Molde, me quedé con las Claro. ganas de ir a Molde, Mira pero para vos. la próxima voy a ir. Mariana, y por ejemplo, ¿qué recordás cuando llegaba papá de los entrenamientos ahí en la casa? ¿Se hablaba de fútbol o papá se sacaba el buzo de entrenador y se hablaba de otra cosa en los almuerzos, en la cena? ¿O era todo el día fútbol, fútbol, fútbol? No, no, mi papá era de esa época y era un poco machista en ese sentido, o sea, el fútbol se hablaba con los hombres. Claro. Lo que sí me acuerdo que como él quería que yo entrenara, a veces me llevaba a entrenar con los jugadores, para que sí. Pues yo hacía atletismo en Río Cuarto. Ah, claro. Entonces, Ustedes cuando llegaron a Moldes, llegaron de Río Cuarto, estaban en de Río Río Cuarto. Cuarto. Claro. Claro, porque mi papá había entrenado, había estado como director técnico en Estudiantes. Exactamente, y también estuvo en General Cabrera, si no mal recuerdo. Sí, sí. Claro, De esa también. Exacto, ahí en la zona. No sabés que siempre yo recuerdo que en General Cabrera atajaba el Pelado Ayala, el hermano del Negro. Y en la fusión jugaba el Negro Ayala. Y siempre venía el papá a ver los partidos. Y yo siempre le preguntaba, ¿y don Ayala quién tiene que ganar? No, dice que empaten, porque tengo... Y si empatan 1-1, que el gol de la fusión lo haga el Negro, ya que le hacen un gol a mi hijo, dice. Pero era algo maravilloso. Y no sabés que es Independiente de Dolores. Lo tenía alquilado siempre a la fusión. Era dificilísimo ganarle. Era un gran equipo también la fusión, pero bueno, después con la llegada de Juan esa fusión salió campeona y bueno, realmente un equipazo. Richard, querido. Sí, el que conversaba siempre Juan de fútbol era con el Turco Weber. Sí, bueno, ese es mi maestro. Yo estudié con él periodismo deportivo, me recibí con él y bueno, sí, es mi mentor y mi maestro en el periodismo deportivo, un señor con todas las letras, un lujo, que yo siempre digo que es el único periodista de Río Cuarto que no se quiso ir a vivir a Capital Federal y sin embargo lo seguían llamando por trabajo. No es fácil del interior pelear con los grandes y sin embargo el Turco logró algo significativo para el periodismo deportivo. Richard, ¿y vos qué recuerdo tenés de Juan? Vos sos futbolero seguramente, ¿qué recuerdo? Hablabas mucho con él y lo habrás aprovechado. Juan era suegro y amigo. Exacto. En su momento, no me acuerdo si en el año 86 o 87, estuve en la lista de buena fe del Belgrano Toro. Ah, mira vos. Juan, argentino de Quilmes. Mira vos. En ese momento. Mira vos. Y no, la verdad que un tipazo. Y bueno, con respecto a lo que decía como director técnico, que el equipo jugaba bien, que trajeron un tremendo director técnico. Juan fue un excelente jugador de fútbol, uno de los mejores de Argentina. Sí. Vos calculás que Juan hizo inferiores en Ferrocarril Oeste, pasa a Argentino Junior, asciende a Primera División en el 55 con Argentino Junior, después lo compra Independiente. Exacto. Cuando vende a Grillo a Italia. Juan fue la compra más cara de la Argentina en ese momento. Y agarra a la selección argentina, por ende, como Grillo estaba en Italia, quedó de 10 en la selección argentina. Y Juan estuvo en el equipo campeón del 60 de Independiente. Mira. Lo que pasa que a Juan en el año ese, que tenemos que ir a retirar la medalla de campeón del 60 todavía, Juan, la tienen en Independiente. Juan en este año, a mitad de año del 60, lo compra la Católica. Para que se den un cuenta un poco de lo que fue Juan. Exacto. Y lo que tuvieron como técnico ahí en Río Cuarto. Vos sabés que Juan fue el primer goleador que tuvo Argentino Junior en Primera División, que muchos no lo saben. Ese campeonato del 56 no pudo ser goleador del torneo, sí, de Argentino Junior, porque tuvo una lesión en la rodilla, jugando con la selección argentina, que le rompieron los meniscos contra Uruguay en Paysandú. Cuando lo compra la Católica venía de salvarse del descenso. Cuando va Juan Nawaki y el Tano Trigili, que habían jugado juntos en Argentino Junior, y salieron campeones. O sea, un equipo que peleaba el descenso, va Juan y lo lleva a pelear el campeonato y a ser campeón. Exacto. Y muchos de los que no saben,
después la Católica juega la Copa Libertadores, juegan contra el Santos de Pelé, en Chile empatan 1-1 con un gol de Juan. Qué pedazo de técnico que tuvimos entonces acá en la fusión. Mirá vos. Te dije que él se sabía toda la historia. Y bueno, ¿no? y por eso lo quería aprovechar. Cuando Juan falleció, nosotros sabíamos que había sido un grande como jugador y como técnico también, porque los clubes que tuvo lo recuerdan como un gran técnico. Cuando falleció Juan, en Argentino Junior lo pusieron a la altura de Maradona y de Claudio Borghi. Mira vos. Y las cenizas de él están en el palo local de la cancha Argentino Junior. Mira vos que él. Así que bueno, para que sepan un poco la historia de lo que fue Juan y de lo que tuvieron ahí. Exactamente, uno por ahí, y bueno, yo en esa época era muy chico, yo sabía que venía de Buenos Aires, que era un fenómeno, pero no sabía toda esta historia tan rica, ¿no? Con razón. Bueno, mirá lo que tengo. A ver, mirá, Belgrano Toro de Coronel Moldes se clasificó campeón de fútbol de 1977. Mira qué hermoso recorte, mira vos. Y no sabés que mi ídolo, viste que uno siempre tiene de ídolo a alguien de Buenos Aires o algún jugador de Boca o de River, porque los que nacimos en un pueblo chico somos de Boca, de River, Independiente, San Lorenzo, o sea, y el segundo equipo es el equipo del pueblo. Mi ídolo siempre, de chiquito, fue el negro Miguel Ángel Ayala. Yo siempre lo digo, o sea, por ahí tienen, el negro para mí es mi ídolo, y yo soy hincha del Everton de Moldes. Y esas cosas de la vida me hizo feliz. Siendo campeón con la fusión Belgrano Toro, yo siendo un niño, y hace unos años atrás, el negrito ya desgraciadamente falleció, se nos fue, pero como entrenador del Everton, después de estar sin hacer fútbol 20 años, lo agarró en la B como técnico y lo ascendió a la primera A, y hoy el Everton está jugando en la primera A. Así que como jugador de fútbol me dio la satisfacción de ser campeón, y como entrenador lo llevó a mi Everton de Coronel Moldes. Y en esa final, cuando le gana la final a Banda Norte por penales en la cancha de Estudiantes, el negro Ayala, calambrado, lo erra el penal. Y yo lloré y no festejaba después de lo define el Pucho Benedetti, y todos festejaban y yo lloraba porque el negro Ayala había errado el penal y la fusión era campeón y no entendían nada, ¿viste? Pero yo amaba ese equipo, hasta los entrenamientos iba. Bueno, con respecto a lo que vos dijiste de Juan, que lo llevaron para cambiarle el chip a los jugadores que tenían un buen equipo, cuando estuvimos en Córdoba, un muchacho que no era del palo de fútbol, Cali, no me acuerdo el nombre bien. Cali, el marido de Marcela de Ney. Bueno, el marido de Marcela Cali Sabini, un gran jugador de vóley, sí señor, sí señor, sí. Bueno, cuando a él le dije si sabía la historia de Juan, si lo conocía, él lo único que me respondió fue: yo me acuerdo que en su momento trajeron un gran entrenador para que saque campeón a Belgrano Toro. Exactamente. Era el único recuerdo que tenía con respecto al fútbol, porque era deportista como jugador de vóley. No, sí, y yo me acuerdo perfecta de ese equipo que empezó atajando el Gringo Carota, el Gringo Carota es de las Vertientes, también falleció, era de las Vertientes y jugaba en Belgrano, él era el arquero, y después termina atajando el Flaco Matilla de Villa Mercedes, que fue el gran héroe en los penales. El Flaco, y en la defensa estaba Hugo Lerda, de acá de Coronel Moldes, el Gringo Giordanino, que vino de San Basilio, el Flaco Garnero de San Basilio, y el 3 el Tuli Toya, de acá de Moldes. En el medio campo, un 8 que yo no había visto nunca el Molde, el enano Benedetti, está en Salta ahora, era un jugador de papi. ¿Viste en el papi fútbol, el fútbol de salón? Bueno, esas cosas, el fútbol de salón lo hacía en la cancha grande, era un fenómeno, era sentarse y verlo jugar al Pucho Benedetti. No, lo que jugaba, el 5 el negro Ayala, de 10 el Pipa Gavacio, y adelante estaba Echegaray, que había venido de Belgrano, de Vicuña Maquena, que ahora vive en Villa Mercedes. El 9 era el Gringo Pederiva, que todavía está viviendo y juega fútbol senior en La Calera, en Córdoba, y el 11 Jorge Bobbio, de acá de Coronel Moldes. También. Jorgito Bobbio. Y después los suplentes, estaban Carloncho Domínguez, el Negro Arrieta, el Salteño Aguirre, el Pepe Biondi, que el Pepe Biondi vino de Buenos Aires y jugó en Independiente, en las inferiores, y y el Gringo Carota, un equipazo, y Juan Nahuaki le puso su impronta, o sea, tocaba la mejor música ese equipo con el maestro, el director de la orquesta, estaba sentado ahí en el banco de suplente con ese, por ahí un camulán marrón solía tener en invierno. Sí. Impresionante.
Sí, era típico de él. No. Bueno, me acuerdo de la noche esa cuando llegaron, que fue Claro, una no. fiesta, ¿no? Inolvidable. La verdad que fue muy, muy emocionante. Sí, no. Bueno, familiares de Juan y de Mariana, que vivían en Chile, fueron para el festejo del campeonato. Mira vos. Estaban impresionados, impresionados, porque dice que los paseaban en un camioncito o en Sí, un micro por sí, sí. todo Río Cuarto, Sí, No, Coronel Molde. Coronel Molde. claro. Dice que fue un espectáculo para ellos. Y vos calculás que ahora es más factible que un equipo por ahí del interior se salga campeón porque, bueno, se arman mejores, ya se han emparejado las cosas. Pero en la década del 70, ahí en este caso en el 77, el Cuco era estudiante de Río Cuarto, era en Banda Norte. En Banda Claro. Norte, en ese equipo de Banda Norte, el número 10 era el Payo Aymar, el papá de Sí, Pablo sí, César sí, sí. Aymar. El, Sí, 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 el sí. Payo Juan Aymar, se juntaba bastante con es, el Payo. exactamente, güey. Ese Banda Norte era un equipazo. Y vos decís, ese Banda Norte con el Payo, jugar con Sí, un equipo de pueblo, En no, esa época. era impresionante. Y bueno, y la fusión le ganó a ese equipo. Realmente fue algo muy loable. Y bueno, con la mano de Juan Aguaki, que como te dije, y lo voy a decir 1000 veces, le cambió el chip a los jugadores y les dijo, che, ¿viste lo que hizo Bielsa en Chile? Exacto. Que Chile jugaba siempre a no perder y Bielsa les dijo, che, ustedes Sí, pueden, y jugaba otra cosa. Bueno, Juan le dijo, che, muchachos, ustedes también jueguen y pueden. Y les cambió el chip y bueno, y ese equipo jugaba bien y por eso salió campeón. sí, sí, yo con los exjugadores que tuvo él, estaban pero muy impresionados con la manera de dirigir de Juan. Como que era un avanzado. Yo Es, creo que Juan, reviendo toda la historia del futbolística, como que siempre estuvo, parecía de otra época, claro, exacto. porque ya lo veías como jugador y no era el prototipo del jugador de esa época. Juan era todo fibroso, todo marcado, parecía Cristiano Ronaldo. Si vos ves, tenemos fotos de Juan Sí, sí. en la playa y era impresionante el físico que tenía. Y él se entrenaba aparte del entrenamiento del club. Él hacía barras, hacía ciclismo, Claro. era impresionante. Y muchos del ambiente futbolístico lo tildaban como medio pachorra, que era muy habilidoso, que no se la daba a nadie, que jugaba para él, pero tenía unas condiciones y una velocidad impresionante. Impresionante. Por ahí la velocidad la tenía en la mente, como Riquelme, que a Riquelme le dicen Sí, lento, pero estaba un sí, sí. segundo Bueno, adelantado. en Argentino Junior, lo que me dijeron de Juan, los socios vitalicios, que era el estilo de juego de Claudio Borghi y del Vichy Borghi en su mejor momento, Claro, pero goleador. claro, exactamente. Así que con eso imagínate. ¿Te imaginás el El bicho? Vichy Borghi goleador. No, completo. Sí, Que yo recuerdo siempre que lo dijo Carlos Salvador Vilardo. Si el Vichy Borghi hubiese jugado el Mundial que todos esperábamos, Argentina lo ganaba mucho más fácil, porque te acordás, en sí, ese sí, 86, el Vichy había jugado la final el año anterior con Argentino Junior, con la Juventus, y la había descosido. Y en el Mundial no tuvo ese nivel que tuvo el año anterior, que si hubiese tenido ese nivel el Vichy, pero Argentina lo gana más fácil todavía a ese Mundial en exacto. México. Sí, 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 sí. Vos que nombraste a Bilardo. A Bilardo, bueno, lo conocí cuando estaba trabajando con la selección argentina, que era manager en el predio de Seiza. Y bueno, le comenté, le dije, soy el yerno de Juan Nawaki, en ese momento en Claro. vida, Juan. Y me dice, ¿vos podés creer que yo pagaba la entrada para verlo al ruso? Qué maestro. Qué orgullo. Yo pagaba la entrada, porque él era de ahí de la paternal. Claro. Bilardo. Dice, yo pagaba la entrada para verlo al ruso Nawaki jugar en Argentino Junior. Era un fenómeno y además uno se da cuenta a lo que jugaba esa fusión. O sea, por ahí Sí, sí. en el momento, a lo mejor vos no te dabas cuenta que era un adelantado, pero cuando pasó el tiempo y te iban cayendo las fichas, vos decías, che, este técnico algo tenía, porque ese equipo era un buen equipo y como que no despegaba. Y bueno, le cambió, le puso su impronta, su sello. Y les demostró, che, un equipo de pueblo, si tiene buenos jugadores y hay potrero, le puede ganar también al gigante de Río Cuarto, que en este caso era Banda Norte, y lo hizo. Sí, Lástima que no hay videos, ¿no? Y claro, O sea, viste exacto. lo que es la tecnología Sí. ahora, que uno puede registrar todo. Y bueno, uno siempre se quedó con las ganas de volver a ver. Me acuerdo yo que iba a la cancha con Marcela, con las chicas, y que iba gente a la canchita Sí, de
Sí, de Belgrano, viste, las tribunas. sí, sí, sí. Y digo, no hay nada así registrado que uno pueda recordar y ver, ¿no? Cómo eran esos momentos. Y Bueno, a Juan lo nombraron cuando, ya con otro nombre, la fusión, había jugado la final que perdió por penales contra Independiente. claro, era la Alianza, ella era la Alianza La Belgrano, Alianza. la La Alianza Alianza. Belgrano Toro, exactamente, sí, yo estuve, Bueno, yo estoy en San Luis trabajando y me fui de San Luis a Córdoba a ver ese partido, no sabés cómo, es más, me llamaban a veces de medios de San Luis y de Cuyo, porque me conocían a mí para preguntar ese fenómeno, porque decía, che, la Alianza estuvo a 3 minutos a sacar Independiente de una claro, Copa Argentina. claro. Es cierto, no fue el Independiente con todos los titulares, pero bueno, no va a comparar el Rey de Copa con un equipo de pueblo y sin embargo, Exacto. bueno, fue algo maravilloso y a mí me vino el recuerdo de todo eso, me vino el recuerdo de Juan, de todas esas cosas, realmente una emoción muy grande estar ahí en el Mario Alberto Kempes, ver al equipo del pueblo con Independiente, el equipo de Juan, el técnico que en el 77 había sacado campeón en la fusión, es como que estaba todo el combo perfecto para que sea una fiesta maravillosa para todos los moldenses, o sea, ver abuelos, nietos, gente que nunca había ido a la cancha, que no iba a la cancha a Molde y se hizo 300 kilómetros para ir a Córdoba, ¿me Para entendés? ir a ver. Fue algo maravilloso, algo maravilloso. Y habrá sido tremendo porque también justo la definición fue a penales y se patearon un montón de penales. Sí, sí, no, y además Como la final de Juan. exactamente, y además iba ganando la Alianza y a 5 minutos lo empata Independiente, lo empata Claro. Piccini, estuvimos ahí, ¿me entendés? Pero bueno, al margen de eso, o sea, creo que hubo, no sé, pero cerca de 5.000 moldenses, vos calculás que casi, no sé, el 60% de la ciudad estaba allá y además los pibes que estudian en Córdoba o en Río Cuarto también fueron para allá y bueno, la gente aplaudiendo a ese equipo y Montoya, que era el arquero de ese Independiente que ahora ataja en Estudiantes de San Luis, que yo lo cruzo siempre recuerda ese partido y dice, fue algo maravilloso y te juro, dice, decí que atajaba para Independiente, dice, pero te daba ganas de que ganara en serio por la emoción de un pueblo, todo un pueblo, porque fue la familia entera alentar el equipo del pueblo, fue algo sensacional. Qué lindo. La verdad que es hermoso para nosotros saber que tienen tan grato recuerdo de Juan, que en realidad, bueno, en otro club, pero por el tema de edad, ya no se lo recuerda tanto, es Argentino Junior. Exactamente. Dejó una huella muy importante. Exacto. Después, bueno, lo que me decían los vitalicios de Independiente, que Juan había hecho un montón de goles en Independiente de media chilena. Mira vos. Que para esa época hacer goles de media chilena no era muy no usual. era muy natural, claro. Sí. Y, así Mariana, que, bueno. ¿y vos te acordás, o sea, cómo se da la chance de venirse de allá a Río Cuarto y después a Molde? ¿Qué lo seduce a Juan para venirse? Porque es cierto, vino con trabajo, pero quiero decir, ¿no estaba la chance de trabajar allá después de ser importante en Argentino, Independiente? ¿Recordás algo vos o Richard? No sé si me la podés ayudar. Y creo que más te puede ayudar Richard. Yo sé que estábamos en Río Cuarto, mi viejo estaba en Estudiantes y bueno, no renovó y bueno, salió la oportunidad de Molde. Él cuando de la Católica pasa a jugar al Quindío de Colombia. Ah, está bien. En el año 65. Cuando termina como jugador en el Quindío, va a Córdoba, que lo llevó el Saporiti. Ah, Saporiti. Por un contacto de Saporiti. Claro. Y Juan empezó jugando la liga en Córdoba. No me acuerdo para qué club empezó jugando. Ajá. No sé si para Estudiantes, no me acuerdo. ¿No eran de esa? Bueno, no me acuerdo, porque estuvo como jugador primero en Córdoba. Claro. Y después jugador y técnico. Ah, perfecto. Pero, o sea, llegó como jugador. Yo pensé que había llegado ya como entrenador. No, primero estuvo como jugador. Está bien. Fue a quemar los últimos cartuchos. Sí, exacto. Está bien. Y después quedó como técnico. Es más, en Estudiantes lo llevó a la rata, ¿cómo se llama el que juega en Boca de 10? A Ratín. Ah, claro, me acuerdo, Ratín de Estudiante, exacto. Lo llevó a Ratín, sí. Lo llevó a Luis Artime. Mirá vos. Y lo llevó a uno de los hermanos que jugaban en River. ¿Onega? Onega, lo llevó a Onega. Mirá vos. Ah, mirá vos.
que para llevar a esos jugadores No, tenías que ser un personaje importante, porque si no, no te iban. pero ¿cómo vas a convencer a esos tres fenómenos que Claro, la rompieron en la elite del fútbol para ir al interior del interior? Solamente los podía exacto, convencer un fenómeno y un grande igual que ellos, de ese mismo nivel. exacto. No, eso para que, bueno, se den cuenta de la magnitud de lo que fue él como jugador, persona, porque era buena persona, si no, tampoco estos jugadores no hubiesen ido. Totalmente, totalmente. Mira vos, y después qué lindo tener la chance que haya venido a Moldes, ¿no? Tener semejante jugador que lo disfrutamos como entrenador, pero bueno, saber todo esto y qué lindo todo ello, y seguramente se habrá llevado unos hermosos recuerdos también de acá de Moldes, ¿no? Estaba enamorado de sí, Molde. sí. Él estaba enamorado de Molde. Siempre nombraba Coronel Molde, Coronel Molde, Coronel Molde, y me tendría que haber quedado en Moldes, y yo me tendría que haber comprado casa en Moldes, y tendría que haber instalado ahí, y viajar a Chile, a Colombia, y volver a Moldes, tener mi punto de referencia ahí en Moldes. Mira vos. Pero bueno, Es, no se dio, fue algo que... Marianita, cuando se fueron de Moldes, ¿a dónde fueron ustedes? ¿Se regresaron a dónde? A Río Cuarto. A Río Cuarto, claro. Sí, A Río a Cuarto. Río Cuarto. Y era complicado eso. Bueno, está bien, había que seguir a papá porque a donde le salía el trabajo, pero era complicado un poco para vos tantos cambios. Cuando hacías una amiga o un amigo tenías que ir de nuevo, Sí, costaba, ¿no? sí, sí. Y más en esa época, porque ponele Claro. ahora uno con la tecnología, seguís estando en contacto. Exacto. Pero sí, no, era duro, ¿no? Porque de repente vos te hacías de un círculo de amigos Exacto. y costaba mucho el desarraigo. Claro, exacto. Y después de ahí de Córdoba, después nos fuimos a Chile y después vinimos a Buenos Aires y bueno, así fue. Pero mis mejores recuerdos así en cuanto al cuando estábamos con mi papá fueron de Moldes, Río Cuarto, Claro, bueno, Córdoba. claro. ¿Y por qué crees, Richard, que no se le dio la chance por ahí a un fenómeno como jugador y un técnico también que dejó claras muestras de ser muy capacitado de trabajar en algún equipo grande? ¿Por qué cree que no se le dio esa chance? Porque la rompió en Argentino, en Independiente, lo hizo en la Católica, estuvo en Colombia también. Sinceramente, porque era muy derecho, muy serio, tenía una forma de ser muy especial, no transaba con nadie. Él si formaba un equipo lo quería formar él. No Claro. quería que le traigan jugadores de ningún lado, ni que se meta el presidente, ni los representantes. Él quería armar su equipo y bueno, chocó mucho con todos los dirigentes de clubes grandes. Qué increíble que ser derecho te juegue en contra para trabajar, ¿no? Es algo... Sí, y a veces te pasa, porque te pasa en el fútbol de ahora. Por ejemplo, no sé, te doy, no sé, en Boca. Todavía no había arreglado Martínez y ya estaban Zenón y Blanco. Y vos decís, no son malos jugadores, pero vos qué sabés si el técnico eran del gusto del técnico. O sea, te los trae la dirigencia y después el técnico decís, bueno, ya gastó la dirigencia y estás obligado a ponerlo. Y bueno, Juan le gustaba armar los equipos él, no que lo armara la dirigencia. Exactamente. Y por eso, bueno, él estaba tan contento ahí en Molde. Claro. Porque era jugadores de Potrero. Exacto. Y él sabía que a los jugadores de Potrero les podía inculcar todo lo que era el fútbol profesional. Claro. Y con entrenamiento y trabajo y disciplina y llevarlo adelante. Y bueno, y lo logró. Exacto. Lo logró. Y no sabes que yo siempre digo que de esos jugadores de la Alianza, está bien que estamos hablando de la década del 70 y era en otros tiempos, yo creo que si alguno de esos o varios de ellos se hubiesen animado a probarse en Buenos Aires, hubiesen el Negro Ayala, yo te doy un ejemplo, el Negro Ayala era un 5 completo. Que quitaba, que jugaba, hacía goles de tiro libre, era vivo para jugar con y sin pelota. Lo que pasa es que era en otros tiempos, no era fácil irse a Buenos Aires a probarse. Exacto, sí, era complicado en esos años. Aparte, Juan no solo dirigía el primer equipo. Juan miraba todas las categorías que había. Juan miraba todas las categorías y trataba de hablar con los chicos para ir perfeccionándolo y darle un futuro como jugador, que cualquiera, si se lo propone, puede llegar.
Bueno, chicos, 1.000.000 de gracias por el tiempo, por la amabilidad. Un gustazo enorme verte, Mariana, también a vos, Richard. Y bueno, qué lindo recordarlo a Juan de esta manera. Yo lo viví de muy chiquito, pero lo tengo siempre presente a ese equipo, ese entrenador, cuando estaban ahí en la tribuna del Toro. Y bueno, cada vez que puedo y pasa un nuevo aniversario de ese título de la fusión Belgrano-Toro, se me llena el alma, y recordarlo a Juan, que fue uno de los técnicos que más disfruté siendo chico. Y bueno, yo creo que amo el fútbol por esa fusión, por esos jugadores, por ese gran técnico que tuvimos el lujo de tenerlos acá. Gracias por el tiempo, por recordarlo a Juan. Gracias por siempre recordarlo, siempre tenerlo presente y bueno, viste que él sabía mucho más de fútbol, sabe toda la historia. Por eso lo aprovechamos. Creo que sinceramente Juan se lo merece. Exactamente. Bueno, se lo merece. Abrazo grande y muchas gracias. Chao, que anden bien. Gracias por todo. No, por favor. Chao.